Bueno, y arrancamos esta noche de miércoles hablando de movilidad. Os lo decía yo hace tan solo un ratito, nos hacemos eco de esa propuesta que ha trasladado el Grupo Municipal de Ciudadanos, de la que ya nos hacíamos eco también en los informativos, pero que queremos conocer todos los detalles de la mano de la persona que además la ha presentado, de Julio Rodríguez Vigil, que ya me acompaña de nuevo en este plató. Julio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias a vosotros. Para hablar de novedades, ¿no? Porque tras la aprobación del presupuesto del Ayuntamiento el pasado viernes, es quizás la primera cuestión que ponemos ya sobre la mesa de cara a lo que se pueda ejecutar en los próximos meses y tiene que ver con movilidad. El Grupo Municipal de Ciudadanos lo tenía claro y hay que mejorar la movilidad y en este caso todo lo que tiene que ver con el carril bici. En efecto, esa fue una de nuestras premisas cuando entramos en este ayuntamiento. Una de las grandes premisas fue sacar la ordenanza y posteriormente desarrollar la malla ciclista en su totalidad. Cerrar toda la malla ciclista con unos ejes principales, longitudinales, transversales, de norte a sur, de oeste a este, y una ronda de circunvalación. Y con esta primera partida presupuestaria consignada en el acuerdo de presupuestos entre el Partido Socialista y nosotros, pues queremos dar a entender que aquí, bueno, pues nosotros queremos plasmar todas las necesidades que tenían los burgaleses para poder Bueno, al final transitar, ¿no? Porque en efecto. Iba a decir que hay muchas demandas en este sentido, ¿no? Porque Sí. no todas se centran en un punto de la ciudad o en un punto del plano, sino que además hay varias. Efectivamente, llevan muchos años los colectivos diciendo, bueno, es que hay que coser porque tenemos muchos fragmentos, pero de repente no sabemos qué hacer. Llegamos a un punto en el que no se sabe qué hay que hacer. En efecto, nosotros hemos hablado con las diferentes asociaciones de los diversos colectivos de cicloturistas y de vehículos de movilidad personal y nos han transmitido sus prioridades, ¿no? Y bueno, pues la prioridad más importante, por lo que nos han dado a entender, es la avenida Reyes Católicos, que permitiría conectar la zona del G3, la zona del Río Benatal, pues con uno de los centros neurálgicos de Burgos, que sería la Plaza España. Claro, al final se completaría ese eje, ¿no? Toda la zona del Hospital Universitario, la zona del G3, con el centro, de alguna forma dando continuidad también a esa apuesta que se ha realizado, ¿no? en el centro histórico con las ciclocalles y los ciclocarriles. Correcto. Y de hecho, bueno, pues tras un estudio técnico y tras ver en el terreno, en la calle, pues que, por ejemplo, en la avenida Reyes Católicos, que hay dos calzadas, una de subida hacia la avenida Cantabria y otra de bajada hacia la Plaza España, y que están dotadas cada una de ellas de 2 y 3 carriles en función del tramo, bueno, pues hemos visto que ahí sí que podríamos actuar fácilmente con un coste euro por metro lineal de carril bastante asequible, ya que no tendríamos pues no tendríamos por qué demoler parte de la acera y construir un nuevo carril bici, sino que podríamos actuar en los propios bordes de calzada, en la zona de aparcamiento, ¿no? Vemos que en esas zonas, a ambos lados de la calzada, hay zonas de aparcamiento en batería. Si esta zona de aparcamiento en batería se puede poner en línea, se reducirían algunas plazas de aparcamiento, pero podríamos trabajar en esa anchura. Claro. Y por tanto, había varias propuestas en efecto, sobre una vez de las principales avenidas de la ciudad y efectivamente la gran ventaja es el espacio, ¿no? Se trataría, por lo tanto, uno de los planteamientos, no sé si el final es el que se ha optado, de construirlo junto a la acera, modificando bueno, pues toda esa parte de los aparcamientos. En efecto, esta es una de las 3 alternativas que se barajan. Otra de las alternativas es demoler parte de la acera existente en la margen izquierda del río Bena, ya que es muy ancha, construyendo demolición y construcción de carril bici, pues 1,5 metros de subida en la calzada de subida y 1,5 metros de bajada en la calzada de bajada. Y otra de las alternativas sería eliminar uno de los carriles de circulación, pues de 3 pasar a 2, por ejemplo, o de 2 pasar a 1, con lo cual pues sí que habría también espacio en la zona anexa a la acera, bien en la acera de fachada o bien en la acera del río Bena, y ahí sí que se podría colocar el carril bici. Es decir, serían 3 alternativas a estudiar por los técnicos, y evidentemente tendríamos que barajar diversos criterios, pues como pueden ser el criterio económico. Claro, ahí va a llegar yo, ¿no? Una y otra tendrán una diferencia económica también sustancial, ¿no? Hombre, por supuesto. A la hora de plantear, es una cuestión a tener en cuenta. En efecto, pues por ejemplo, si influye la demolición de acera y la construcción de carril nuevo a diferente cota que calzada, estaríamos hablando casi de 190 euros por metro lineal, mientras que si solo supone
pintar sobre la calzada la señalización horizontal y colocar las correspondientes señales verticales de circulación, pues podríamos estar hablando de entre 30 y 40 euros por metro lineal. La diferencia es considerable, ¿no? Por supuesto, claro. Es considerable, y además aquí dice Ciudadanos, bueno, es que es una gran apuesta, pero es que hay otros tramos, otras zonas del plano que también necesitan, ¿no?, intervenciones, a lo mejor no son tan ambiciosas, sí, pero sí que se quiere actuar dentro de esa partida, que al final es limitada. Estamos hablando de 250.000 euros, ¿no?, en total. Correcto. Por ejemplo, esta avenida Reyes Católicos supondría del orden de 120.000 euros, pero claro, hasta llegar a 250.000 podríamos actuar en otra de las prioridades importantes que nos transmitieron las asociaciones, que es ese tramo de la calle Vicente Alexandre junto al Parque de los Poetas, que está situado entre el final de la calle Santa Bárbara y la intersección con la calle Gonzalo de Berceo. Ese tramo permitiría conectar la zona del G3 y la zona del Hospital con la zona de, pues de la calle Vitoria, al barrio de Capiscol, etcétera, etcétera, que sí que se tiene pensado actuar sobre ellos también, carril bici, en futuros proyectos. Entonces, claro, es un pequeño tramo de 175 metros. Quiero decir que al final es un tramo pequeñito de este que estamos hablando. Por supuesto, y tenemos que dar continuidad a, bueno, pues a ese eje que tanto demanda la población burgalesa, que sobre todo que trabaja o que vive en esa zona de Burgos. Entiendo, Julio, que al final todo esto debe ser complementario, esa apuesta por ciclocalles, ciclocarriles. Quiero decir, la apuesta de Ciudadanos por la Movilidad va en esa dirección, ¿no? Estamos experimentando, entre comillas, con esas rutas que se han puesto en marcha durante el confinamiento y que actualmente se pueden ver, por ejemplo, en la avenida del Cid, en la calle Santander, y lo que se quiere de alguna forma es vertebrar la ciudad con todo este tipo de apuestas. Correcto, y lo que pretendemos plasmar es llevar a efecto la ordenanza de movilidad que se aprobó en diciembre, porque la ordenanza de movilidad no deja de ser un marco regulatorio, pero al igual que sucede en otras leyes, primero se establece el marco regulatorio y luego se van implementando las medidas para que esa ordenanza, esa ley, pueda hacerse realidad. Entonces, pues nosotros nos comprometimos, entre otras medidas que vamos a ir avanzando en los meses sucesivos, a plasmar el carril bici, y eso vamos a hacer, y para ello también lo vamos a complementar con unos dispositivos llamados captafaros u ojos de gato. ¿Qué son estos que tienes aquí? Son estos, sí, he traído dos, por ejemplo, de ejemplo. Supongo que todo el mundo los conocerá pues cuando va por las carreteras. Permiten establecer una reflexión de forma que si los vehículos a motor van circulando por el carril, permiten delimitar la línea de separación entre el carril y el carril bici, por el que irán también VMPs, con lo cual, de esa forma, las bicicletas y los VMPs estarán más seguros porque los vehículos sabrán por dónde tienen que circular tanto de noche como en condiciones climatológicas adversas, y además, al ser remontables, si un vehículo pasa por encima de ellos, pues actúan como las marcas viales sonoras, es decir, es una medida de alerta, te avisa, ¿no?, de alguna forma, ¿no? En efecto. De que algo no estás haciendo bien. Correcto. A mí me ha llamado mucho la atención de estos dispositivos, Julio, cuando lo habéis presentado en rueda de prensa, el coste. Es que es un coste barato para la eficacia, ¿no?, que puede tener la medida. En efecto. De hecho, tienen un adhesivo debajo, que simplemente se colocaría sobre el pavimento existente, y cada uno de ellos cuesta del orden de 3,5 €, no es más. Si a eso añadimos que la propia brigada de obras del ayuntamiento pueda colocarlo, con lo cual no sería necesario un coste adicional de montaje, ni de transporte, nos la ahorramos, pues podríamos colocar pues del orden de 1 cada 2 metros tranquilamente. Estaría perfectamente delimitado el carril bici, y por 5.000 € podríamos señalizar con captafaros toda la avenida de los Reyes Católicos, incluidas las dos calzadas, la de subida hacia la avenida Cantabria y la de bajada hacia Plaza España. Bueno, es una medida, iba a decir, que con un bajo coste para el ayuntamiento y que a lo mejor no se había ocurrido antes, ¿no?, al consistorio. La está planteando aquí Julio. La gente se preguntará cuándo se van a hacer efectivas estas proposiciones, estos planteamientos. Una vez que ya tenemos aprobado el presupuesto, Julio, ¿cuáles son los siguientes pasos pues para poder materializar al final esa partida de 250.000 euros? Bueno, pues de forma inmediata se habilitará el crédito en el ayuntamiento para poder hacer efectivas estas medidas, y pues supongo que si no es ahora, seguramente ahora después de agosto, se intentará licitar
el proyecto consistente en estos carriles bici de estas zonas. El proyecto se podría redactar en aproximadamente 3 meses, tranquilamente, es un proyecto sencillo. Posteriormente vendría la licitación de las obras y estas obras podrían empezar a construirse ya el carril bici en el año 2021. O sea que a principios del año que viene podríamos... Principios, mediados sí que sería... estar hablando, ¿no? Mediados de 2021 tal vez, pero bueno, ya sería, y a finales del año que viene podría ser una realidad. Bueno, estamos hablando de una continuidad en el carril bici. Imagino que Ciudadanos ya tiene en la cabeza otras muchas apuestas, seguramente que por la movilidad. Hemos escuchado también al portavoz, a Vicente Marañón, en varias ocasiones hablar de esos vehículos de movilidad personal. ¿Qué otras exigencias o planteamientos le gustaría a Ciudadanos que se plasmasen para ir o vertebrando, o cosiendo o mejorando al final la movilidad, que es uno de los grandes retos que tenemos en estos momentos? Bueno, una de las diferentes medidas sobre las que se puede actuar, evidentemente, es la instalación de dispositivos que permitan reducir a los vehículos a motor la velocidad en calzada. No necesariamente tienen por qué ser radares, para ser más explícitos, pueden también ser reductores de velocidad, es decir, estos resaltos en los cuales pues, obligan a los vehículos a disminuir la velocidad y por tanto a cumplir la señalización. De esta forma, en esas ciclocalles como Avenida del Cid, que independientemente se coloquen estos elementos de balizamiento, necesiten ir pues, por la misma calzada que por los vehículos a motor, estos podrán o se verán obligados a respetar más, aún si cabe, la velocidad establecida de 50 o de 30 en función de... Claro, porque ahora tenemos ahí los dos. Yo no sé si habéis hecho un análisis a la hora de plasmar o a la hora de proponer estos cambios en la movilidad, del comportamiento que estamos teniendo los burgaleses con ese cambio de velocidad a 30 en algunos carriles, si todavía es pronto, porque claro, muchos yo sé que se lo están encontrando ahora mismo, pero esto va a ser una realidad en la ciudad. La limitación a 30 km/h en muchísimas calles al final se acabará imponiendo. Pero es lógico, porque al final nosotros como toda la sociedad, tanto española como europea, apuesta por una movilidad sostenible. Las actuales directivas europeas están empujando por ello, en la Comisión Europea, en los países más desarrollados de nuestro entorno, y tenemos que, pues esto es una realidad, la movilidad sostenible. Entonces, pues nosotros vamos en esa línea, nosotros vamos en una línea europeísta en la cual podamos convivir, pues, todos los colectivos, transeúntes, cicloturistas, VMPs y vehículos a motor, por supuesto sin desdeñar los vehículos a motor que tan necesarios son. Entonces, bueno... Tiempo al tiempo, entonces, tiempo al tiempo, por supuesto. Es lo que se necesita también para estas cuestiones. Julio, te agradezco mucho que hayas compartido este ratito con nosotros. Vamos a estar muy pendientes de esta propuesta, de las 3 opciones, de ver cuál finalmente se va a implantar en Reyes Católicos. La noticia es esa, se acaba de aprobar el presupuesto, ya estamos hablando de una partida de 250.000 euros para mejorar el carril bici en la ciudad y además con 2 puntos significativos, el más relevante, esta gran avenida Reyes Católicos. Muchísimas gracias, Julio. Gracias a vosotros.